Reciban cordiales saludos por el grupo 6. Nuestro tema, Nicolás Maquiavelo. Los integrantes del grupo son Dayana Lupaca López y Camila Cuellar Gutiérrez. Acompáñenos para conocer un poco más sobre este tema. Empezaré la exposición con una base para el desarrollo de nuestro trabajo. Lo que sucedía en ese tiempo, en el cual Maquiavelo desarrolló su pensamiento filosófico político. Para ello, lo que acontecía antes de esta etapa, que es el Renacimiento, se venía lo que eran las transformaciones económicas y el desarrollo del comercio, luego también los descubrimientos científicos, la aparición o la renovación del arte en relación a las ciencias y al mismo tiempo la crisis religiosa, puesto que se empezaba a cuestionar, ¿no?, la ideología o las ideas que la misma Iglesia Católica emanaba o daba a conocer al pueblo. Justamente el Renacimiento surgió entre el siglo XIV y XVI y marcó un periodo de transición entre la Edad Media y moderna, donde justamente el humanismo juega el papel de dar una base en la cual ahora todo giraba en torno al hombre, el centro era el hombre, y por ello también se empezó a desarrollar las ciencias en relación al arte, y al razonamiento. Ahora, en las características del Renacimiento tenemos, por ejemplo, el estudio de la naturaleza de las artes, como bien lo dije, ¿no? Se empezó a desarrollar lo que era la arquitectura, la escultura, la pintura, la filosofía. Luego también tenemos la búsqueda de la simetría, proporción y equilibrio, y eso lo podemos ver justamente en la estética del arte, como era su estética, su perfeccionismo. Luego también tenemos, como bien lo dije, la valoración del pensamiento racional, es decir, que ahora el hombre utilizaba la razón como fuente, como base de todo. Luego tenemos lo que son las causas del Renacimiento. Las causas básicamente fue uno, el crecimiento de las ciudades porque se produjo el comercio y por ende los burgueses empezaban a querer saber más y esto también llevó a que empezara el arte a desarrollarse. Y esto se relaciona a la curiosidad científica y técnica porque empezaban a desarrollar justamente el arte en relación, por ejemplo, a las matemáticas, utilizaban las matemáticas, la geometría, entre otras. Y empezó a darse una valoración muy grande justamente a lo que era el arte y el perfeccionismo humano. Continuando con la exposición, mi persona, Dayana Lupaca, les hablará sobre el principal representante del renacentismo, el famoso Nicolás Maquiavelo. Biografía de Nicolás Maquiavelo, o también conocido en la actual Florencia por el nombre de Niccolò di Bernardi dei Micheli. Nació el 3 de mayo de 1469 en una pequeña localidad cercana a Florencia, en el seno de una familia relativa de la nobleza, aunque empobrecida. Nicolás Maquiavelo fue un escritor, jurista, diplomático, político, y esto lo llevó a trascender a bastantes puestos importantes en esos tiempos. Fue secretario del Consejo de 10 de Florencia, así como también embajador de estados tanto italianos como alemanes. En estos años surgieron bastantes problemas políticos a partir de 1512, que impulsaron mucho más su filosofía política. En sus diferentes obras aparecen por primera vez la política tratada como ciencia, y es por ello que se le conoce como padre de la ciencia política moderna. Obras de Nicolás Maquiavelo. Entre ellas vamos a destacar a 3. Tenemos los discursos de la primera década del Tito Livio, así como El Príncipe y también El arte de la guerra. En esta oportunidad vamos a tocar a profundidad una de sus obras más representativas, la cual es El Príncipe. Esta es una de las obras más importantes del autor. Asimismo, es clave para poder entender su pensamiento político. El Príncipe fue escrita durante el periodo de exilio del autor en 1513 y está inspirada en César Borgia. En el libro, Maquiavelo tiene la necesidad de explicar cuáles son los métodos más eficaces para poder fundar un buen Estado, hacerse del poder y mantenerlo, ajeno a consideraciones morales o religiosas. Aportes de Nicolás Maquiavelo. Entre ellas tenemos al método. Esta es una de las aportaciones más novedosas de Maquiavelo, ya que está relacionada con la forma de pensar que tiene el autor y su forma de analizar la realidad política de ese entonces, seguido de un sistema empirista.
También tenemos un análisis de los elementos políticos, ya que Maquiavelo consideraba esto esencial para poder someterlos a un estudio. Con ello, el filósofo trató de describir una forma de estado estable y permanente. Encontramos así el grandioso análisis realizado por Maquiavelo del comportamiento de los líderes, y es que en su obra El Príncipe se establecen las características que debería de tener un buen gobernante y cómo éste debe de comportarse para aspirar a ser el mejor. Otra de sus aportaciones fue un amplio análisis de la separación de la Iglesia y del Estado, ya que puso en manifiesto la influencia y fuerza política que la Iglesia había tenido sobre el Estado hasta ese momento. Para finiquitar, tenemos las grandiosas frases que nos aportó Nicolás Maquiavelo y que son utilizadas en la actualidad. Entre ellas tenemos, y cito, «Nunca intentes ganar por la fuerza lo que se puede ganar mediante el engaño». Nada grandioso fue jamás conseguido sin peligro. El que desea ser obedecido debe de saber cómo mandar. Es mejor actuar y arrepentirse que no actuar y arrepentirse. Y por último, y no menos importante, la habilidad y la constancia son las armas de la debilidad. Y con ello llegamos al final de nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.